Bienvenidos, estudiantes de la asignatura Costos y Presupuestos de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy estaremos desarrollando la unidad didáctica número 1, aplicar conceptos básicos de contabilidad de costos en empresas manufactureras, comerciales o de servicios. Nos estaremos apoyando de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación número 3, identificando los tipos de costeo. Aprenderemos a construir el costeo por procesos con elementos de costo, a usar los costos ABC para determinar los costos de los productos y a construir sistemas de costeo absorbente para la toma de decisiones empresariales. Iniciemos conociendo cuáles van a ser los elementos del producto o del servicio que nosotros debemos reconocer. El primero que tenemos entonces es el costo. Recuerden que en sesiones anteriores aprendimos a distinguir entre costo y gasto. Vamos a definir entonces por costo a ese valor monetario que nosotros le asignamos a los factores que necesitamos para la realización de una actividad económica y que van a estar directamente destinados a la producción de un bien o de un servicio. Sin embargo, más allá de conocer la definición, debemos identificar los elementos del costo. Como nosotros ya conocemos los estados financieros, sabemos que en el estado de resultados vamos a encontrar el rubro de costo de la mercancía vendida, que incluye, entre otros, la materia prima directa, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y otros costos indirectos de fabricación. Recordemos que esta es la estructura básica de un estado de resultados y seguido a las ventas tenemos el costo de la mercancía vendida. En el recuadro entonces observamos todas las subcuentas que tiene este costo de la mercancía vendida: la materia prima directa, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, donde encontramos materia prima indirecta o mano de obra indirecta, otros costos indirectos de fabricación, como los servicios públicos, los arrendamientos y las depreciaciones. Cuando nosotros nos referimos a materia prima, estamos hablando de todas esas salidas de dinero, que también podemos denominar erogaciones de dinero, que van a ser necesarias para la adquisición de esos elementos físicos que nosotros necesitamos para conformar nuestro producto terminado. Y es posible que los identifiquemos y los contabilicemos y sepamos cuánta es la cantidad que necesitamos por cada unidad de producto. La contabilización entonces de las materias primas debe incluir el flete, es decir, el valor del transporte que nosotros pagamos para adquirir esa materia prima, el impuesto sobre las ventas o el IVA, los seguros, los derechos de aduana, entre otros aspectos. Es decir, no solamente vamos a considerar cuánto vale la materia prima como tal, sino todos los costos asociados a que esa materia prima llegue hasta nuestra planta de producción. La mano de obra. El costo de la mano de obra, que se puede clasificar como directa o indirecta, debe incluir siempre los siguientes valores. Salario básico. Entonces, si en este caso estamos hablando, por ejemplo, de 1.000.000 de pesos, ese sería su salario básico. Subsidio de transporte. El subsidio de transporte aplica siempre y cuando ese salario básico sea menor a 2 salarios mensuales mínimos legal vigente. Ingresos extra. En ingresos extra consideramos horas extras, recargos nocturnos y festivos. Aportes a la seguridad social, como el aporte a la salud, a la pensión, a la ARL, provisiones a esas prestaciones sociales y dotación siempre y cuando el colaborador devengue menos de 2 salarios mensuales mínimos legal vigente. Cuando nosotros estemos realizando el cálculo de los costos asociados a la mano de obra, debemos considerar los aportes a la seguridad social, los cuales siempre serán asumidos en parte por el empleado y en parte por el empleador de la siguiente manera.
de acuerdo al ingreso base de cotización o IBC, el cual incluye el salario básico más los ingresos extras. A la salud, el empleador va a hacer un aporte del 8.5% y el empleado del 4%. A pensión, el empleador del 12% y el empleado el 4%. A la caja de compensación, el empleador el 4% y el empleado no aporta. Y para la ARL, el empleador aporta de acuerdo al riesgo y el empleado no aporta. También debemos considerar las provisiones a las prestaciones sociales, las cuales son prima, que tiene una tasa del 8,33 y la base sobre la cual lo liquidamos será salario básico más el auxilio de transporte más los ingresos extras. Cesantías con una tasa del 8,33% y la base de liquidación nuevamente es salario básico más auxilio de transporte más ingresos extras. Los intereses a las cesantías es el 1% y la base de liquidación es salario básico más auxilio de transporte más ingresos extras. Y por último, las vacaciones con una tasa del 4% que incluye el básico más los ingresos extras. Consideremos entonces el siguiente ejemplo. Usted, junto con su hermano, decide montar una microempresa de palitos de queso y para esto contrata un panadero que recibe un salario de 877.803 pesos. Calculemos entonces los costos que van a estar asociados a la mano de obra de este empleado. Lo primero que tenemos es el salario, 877.803 pesos. Y nos hacemos la pregunta de si el panadero recibe auxilio de transporte. La respuesta entonces a la pregunta es sí, nuestro panadero recibe auxilio de transporte por un valor de 102.854 pesos. Debido al salario del panadero, recibiría entonces dotación. La respuesta es sí. Y este valor de la dotación lo fija el empleador. Para este caso particular van a ser 400.000 pesos y se le entrega una vez al año. No trabaja horas extras ni tiene recargos nocturnos. Calculemos entonces cuánto es el aporte del empleado para la salud y cuánto es el aporte del empleador para la salud. Recordemos la tabla que nosotros vimos al inicio. El aporte del empleado para la salud será de 35.112 pesos, mientras que el aporte del empleador para la salud será de 74.613 pesos. Recuerda realizar los ejercicios por tu cuenta para poder comprobar si te están dando estos valores. Calculemos ahora entonces cuánto es el aporte del empleado para la pensión y cuánto es el aporte del empleador para la pensión. Volviendo a tener como base los datos que conocemos de la tabla anterior, el aporte del empleado será de 35.112 pesos, mientras que el aporte del empleador será de 105.336 pesos. Tenemos también que calcular entonces el aporte del empleador para la caja de compensación, que tiene un valor de 35.112 pesos. Estos valores salen entonces de conocer el salario más el auxilio de transporte más los ingresos extras si los tuviera, multiplicados por el factor prestacional que conocemos de la tabla anterior. En total, los costos de la mano de obra asociados únicamente para el panadero serían un salario de 877.803 pesos, auxilio de transporte de 102.854 pesos,
Aporte a la salud de 74.613 pesos. Aporte a pensión de 105.336 pesos. Aporte a la caja de compensación de 35.112 pesos y aporte a la ARL. Recuerden que nosotros dijimos que el aporte a la ARL lo hace únicamente el empleador y depende del tipo de riesgo del panadero. Los invito a que consultemos en los diferentes portales de aseguradores de riesgos laborales las tablas de acuerdo a las profesiones. En este caso particular, nuestro panadero sería riesgo 2, por lo cual el empleador debe pagar 8.813 pesos. El total del costo de la mano de obra sería de 1.204.531. Este es el valor del cual nosotros como empleadores debemos disponer todos los meses para asumir los costos de mano de obra de nuestro panadero. Continuando entonces con el ejemplo, vamos a calcular las provisiones sociales para el panadero e iniciaremos con el valor de la prima. Recordemos entonces que el valor de la base para la liquidación será el del auxilio de transporte más el salario que él recibe. Para este caso particular, 877.803 pesos más 102.854 para un valor mensual de 980.675. Luego, a este valor que ya tenemos de base de liquidación, lo multiplicamos por la tasa que ya conocemos de la tabla anterior y nos da un valor mensual de 81.689 pesos. Como este es nuestro valor mensual, pero nosotros debemos conocer el valor anual, multiplicamos el resultado, 81.689 pesos, por 12 y nos da un valor anual de 980.675. Continuando entonces con el ejemplo, vamos a calcular las provisiones sociales para el panadero e iniciaremos con el valor de la prima. Recordemos entonces que el valor de la base para la liquidación será el del auxilio de transporte más el salario que él recibe. Para este caso particular, 877.803 pesos más 102.854 para un valor mensual de 980.675. Luego, a este valor que ya tenemos de base de liquidación, lo multiplicamos por la tasa que ya conocemos de la tabla anterior y nos da un valor mensual de 81.689 pesos. Como este es nuestro valor mensual, pero nosotros debemos conocer el valor anual, multiplicamos el resultado, 81.689 pesos, por 12 y nos da un valor anual de 980.675. Continuando entonces con el ejemplo, vamos a calcular las provisiones sociales para el panadero e iniciaremos con el valor de la prima. Recordemos entonces que el valor de la base para la liquidación será el del auxilio de transporte más el salario que él recibe. Para este caso particular, 877.803 pesos más 102.854 para un valor mensual de 980.675. Luego, a este valor que ya tenemos de base de liquidación, lo multiplicamos por la tasa que ya conocemos de la tabla anterior y nos da un valor mensual de 81.689 pesos. Como este es nuestro valor mensual, pero nosotros debemos conocer el valor anual, multiplicamos el resultado, 81.689 pesos, por 12 y nos da un valor anual de 980.675. Ya conocemos entonces cuánto es el valor de la prima, cuánto es el valor de las cesantías. Ahora calculemos los intereses a las cesantías. Para calcular el valor de los intereses a las cesantías,
Tomamos entonces nuestro salario básico, sumamos nuestro auxilio de transporte y tenemos un valor mensual de 980.657. Luego, a ese valor que acabamos de hallar, lo multiplicamos por el 1%, recuerden que este valor lo tenemos en la tabla, y nos da un costo mensual de 9.806 pesos. Finalmente, este valor lo multiplicamos por 12 para tener un valor anual de 117.679 pesos. Ya conocemos también entonces el valor de los intereses a las cesantías y nos queda faltando el valor de las vacaciones. Para calcular el valor de las vacaciones, recuerden que nuestra base de liquidación será entonces únicamente el salario básico más los ingresos extra que tuviera. En este caso no tenemos ingresos extra, así que nuestra base será únicamente el salario. Y lo vamos a multiplicar por el 4%. Nos da un valor mensual de 35.112 pesos y un valor anual de 421.345 pesos. Ya entonces conocemos todas las provisiones sociales que debemos tener en cuenta cuando calculemos el costo de la mano de obra para nuestro panadero. Los invito a que repitamos el mismo ejercicio anterior, pero suponiendo esta vez que nuestro panadero gana 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tenemos también entonces asociados unos costos indirectos de fabricación. Se denominan costos indirectos de fabricación o sus siglas CIF a todos aquellos que no tienen una relación directa con ese proceso productivo para la elaboración del producto o la prestación del servicio, pero que sí son consumidos durante ese proceso. Estos costos indirectos de fabricación son la mano de obra indirecta, la materia prima indirecta y los otros costos indirectos de fabricación. La mano de obra indirecta la consideramos como esa parte correspondiente de los salarios que debemos pagarle al personal que está relacionado con la producción, pero que no se emplea en la fabricación de los productos o por lo menos no es identificable. ¿Qué ejemplos entonces se nos ocurren para mano de obra indirecta? Pensemos ejemplos, analicemos procesos productivos y en la próxima clase los compartimos. Algunos ejemplos de mano de obra indirecta que tenemos son el costo de un empleado que, por ejemplo, supervisa las máquinas en un proceso de producción automatizado, el conserje, que nos ayuda indirectamente a producir productos, sabemos que es un trabajo indirecto, y los supervisores o jefes de planta. Tenemos también entonces la materia prima indirecta. Se considera materia prima indirecta a todas aquellas erogaciones, recordemos que una erogación es una salida de dinero, que son necesarias para la adquisición de elementos físicos que no van a formar parte del producto o que no pueden contabilizarse razonablemente por cada producto. Es aquello cuando hablamos de razonablemente por cada producto, es que no podemos identificar la porción exacta que tiene cada producto de esta materia prima. ¿Qué ejemplos tenemos de materia prima indirecta? Por ejemplo, la madera, que forma parte de los muebles de una fábrica de muebles. Sin embargo, los productos de limpieza no forman parte de su proceso productivo y por lo tanto son materia prima indirecta. Y por ejemplo, cuando se usa jabón para limpiar el piso de la fábrica, pero no para hacer muebles. El jabón es un material indirecto, lo necesitamos para poder hacer nuestro proceso productivo, pero no lo podemos contabilizar. Tenemos también otros costos indirectos de fabricación.
y son aquellos que están relacionados con el proceso productivo, como por ejemplo el arrendamiento o los servicios públicos de la planta de producción, la depreciación del edificio o de la planta productora y el equipo de fábrica, el mantenimiento del edificio, el equipo de fábrica, los impuestos a la propiedad, el alquiler de los equipos, los seguros que tengamos que adquirir, entre otros. Debemos tener en cuenta que todas las erogaciones o salidas de dinero que son directamente relacionadas con el producto van a ser inventariables, es decir, las vamos a ver reflejadas en el balance general como inventario de materia prima, inventario de producto en proceso o inventario de producto terminado hasta el momento en el que son comercializados. A partir de ahí pasan a ser parte del estado de resultados en el rubro de costo de la mercancía vendida. ¿Qué son entonces los costos inventariables? Como se explicó anteriormente, entonces, las erogaciones que son directamente relacionadas con el producto las vamos a poder inventariar, es decir, las vamos a tener reflejadas en el balance como inventario de materia prima, en producto en proceso o inventario de producto terminado. Se clasifican, como ya lo vimos, dentro de los activos corrientes por ser un inventario y son inventario de materia prima, inventario del producto en proceso y el inventario del producto terminado. En el inventario de materia prima tenemos el valor de los materiales que aún no hemos incorporado al proceso productivo, pero que ya compramos. En el inventario de producto en proceso vamos a considerar el valor de las unidades de producto que se encuentran en proceso de producción, pero aún no están listas para la venta. Acá ya incorporamos esa materia prima que compramos anteriormente. Y finalmente tenemos el inventario de producto terminado y es el valor de las unidades que nosotros producimos y que ya se encuentran listas para la venta. Otro rubro que comúnmente vemos entonces en el costo de la mercancía vendida en nuestro estado de resultados es la depreciación. Nosotros ya conocemos de las clases anteriores el significado de la depreciación. Recordemos que la depreciación es una figura contable que a mí me permite descontar ese uso de las máquinas, ese desgaste que tienen las máquinas por pertenecer al proceso productivo. Para el desarrollo de nuestra asignatura se tomará como referente la vida útil que se expone a continuación para los activos fijos depreciables. Para las construcciones y edificaciones tendrán una vida útil de 45 años, la maquinaria y equipo una vida útil de 10 años, muebles y enseres una vida útil de 10 años, equipo de transporte una vida útil de 10 años y equipos de cómputo una vida útil de 5 años. Sin embargo, la empresa puede demostrar el uso extra de los activos, por lo cual la vida útil será menor. Puede demostrar que su activo se deprecia o se desgasta en un tiempo menor al que estipula la ley y en ese caso hace un uso extra de sus activos. Para la asignatura nosotros utilizaremos la depreciación en línea recta. El principal supuesto de esta depreciación es que es constante. Cuando los activos se deprecian en línea recta, vamos a suponer que siempre presentamos un desgaste constante en el tiempo, es decir, todos los periodos de vida útil del activo lo vamos a depreciar por igual valor. Veamos entonces un ejemplo. Consideremos entonces el siguiente ejemplo. El día de hoy, usted compra una máquina que destila alcohol para su negocio de vino artesanal, la cual tiene un valor de 45 millones de pesos. De acuerdo a la tabla que usted conoce, el tiempo de depreciación es de 10 años. ¿Qué tenemos entonces? Nuestro valor del activo de 45 millones de pesos, la vida útil de 10 años, la depreciación anual, entonces la hacemos
dividiendo ese valor del activo, para este caso 45 millones de pesos, dividido el número de años de su vida útil, para este caso 10 años, y nos da que cada año tiene una depreciación o un desgaste de 4.500.000. Si nosotros deseamos conocer la depreciación mensual, tomamos ese valor de 4.500.000 dividido 12 y nos da una depreciación mensual de 375.000 pesos. Este método de depreciación se llama depreciación en línea recta, lo que quiere decir que en todos los periodos el activo se desgasta por el mismo valor. Como ya conocemos cómo realizar el cálculo de la depreciación, te invito a que repitamos el ejercicio suponiendo la compra de 2 computadores, cada uno por un valor de 1.200.000 pesos, una impresora por un valor de 750.000 pesos, un escritorio por un valor de 900.000 pesos y un vehículo de carga por un valor de 25 millones de pesos. Ha sido todo por la sesión del día de hoy. Muchas gracias por tu atención y recuerden preparar las preguntas, dudas o inquietudes para nuestra próxima sesión sincrónica.